Bueno, le damos la bienvenida a un experimentado negociador de la política nacional, como es el doctor Edmundo Jarquín, un hombre de muchas lides en las negociaciones políticas. Doctor, ¿qué diferencias hay entre las negociaciones de sus tiempos, incluso en UDEL, cuando Pedro Joaquín, que usted lo acompañaba, con las negociaciones de hoy? ¿Qué aspectos son los que cruzan en el camino hoy? Bueno, yo creo que hay que hacer una distinción bien importante. Y la primera es que Ortega, además de dictador, además de autoritario, es totalitario. Con el caso de Somoza, era dictador, era autoritario, había reprimido a la oposición sangrientamente, como es el caso de Ortega, pero no era totalitario. Hay que recordar que Ortega tiene una enorme admiración por el caso de la Unión Soviética o por el caso de Cuba, en que a propósito de los dos países existía un régimen de partido único. No es que Somoza fuese partidario del pluripartidismo que Ortega rechaza. En el caso de Somoza había un partido hegemónico, que era el caso del Partido Liberal Nacionalista, pero no era régimen de partido único, sino régimen de partido hegemónico, en el cual también había partidos subordinados, pero en el caso de Ortega, las elecciones no solamente están predeterminadas en términos de quién es el ganador, sino en el caso de Ortega, ha reprimido también a todas las otras manifestaciones organizativas de la sociedad civil y no únicamente a los regímenes políticos. Entonces con Ortega no se puede negociar. Bueno, no es que no se pueda negociar con Ortega. Lo que ocurre es que hasta ahora no han existido las condiciones para una efectiva negociación, porque tanto Ortega como Somoza son muy sensibles a la presión internacional y a las sanciones internacionales y no únicamente a la resistencia interna en cuanto a lo que se trata de Nicaragua. En el caso de Ortega, hemos visto como, por ejemplo, en el proceso de construcción de un régimen de partido único, excluyó absolutamente a la oposición de participar en las elecciones generales del 2016. Pero cuando fue aprobada el 21 de septiembre de ese año la NICA Act en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de inmediato reaccionó instruyendo al que es actualmente su canciller, que entonces era embajador ante la Organización de Estados Americanos, que convocara al secretario general o buscara al secretario general para tratar de detener a la NICA Act en el Congreso de los Estados Unidos. Desde ahí resultó evidente que Ortega
no es sensible a las razones que pueda tener la oposición, pero que sí es sensible a las presiones, a las sanciones que puedan establecer la comunidad internacional. Bueno, ese es un ámbito, doctor, pero ahora vayámonos al ámbito de la oposición. Ha habido muchas dificultades para lograr la firma de estos estatutos para la unidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay dos lenguajes, hay dos discursos o están funcionando ya lo que se denomina en política los caballos de Troya? Me parece a mí que frente al monolitismo de Ortega, que tiene absolutamente privatizado familiarmente en la perspectiva de la constitución progresiva de su dinastía al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y en el cual nada se discute, no hay la más elemental posibilidad de discrepancia frente a lo que Ortega decida o su esposa o su familia. En cambio, en la oposición existe una enorme diversidad de opiniones, no solamente por la composición social de la oposición, que es multiclasista en términos económicos y sociales, sino también con una gran pluralidad ideológica, de tal manera de que tenemos, por un lado, el monolitismo verticalista de Ortega y lo otro, una oposición que difiere en cuanto a los procedimientos, pero también difiere en cuanto a la pluralidad política y la heterogeneidad de intereses y de clases sociales. De tal manera de que mientras en Ortega prevalece el verticalismo, en la oposición tiene que buscarse el consenso en términos del proceso de decisiones. Indudablemente que usted me ha puesto un abanico de posibilidades muy positivas para la democracia, esa diversidad. Casualmente Nicaragua así es. Pero veo dos cosas. Uno, que está influenciando lo que usted le llama el monolitismo que practica el gobierno actual, la pareja presidencial. Pero otra cosa es también la variedad o la diversidad de opiniones y de intereses que hay en la oposición que no logran ponerse de acuerdo. Ahora, ¿por qué le temen al consenso como una práctica democrática? Mira, el consenso en términos de votación es absolutamente antidemocrático, porque cualquiera se puede oponer a lo que es la votación, de tal manera que el consenso en una pluralidad, en una diversidad que se vota, concede el derecho a cualquiera a bloquear la decisión. Pero el consenso en cuanto a proceso de negociación, es decir, el consenso en términos de acuerdo que se alcanza a través de la negociación, es esencialmente democrático. Y eso lo que significa es, como resultado de un proceso de negociación, que todo mundo tiene la oportunidad de expresar su punto de vista a partir o de su ideología
y o de sus intereses sectoriales. Por ejemplo, una persona feminista, también otra persona en que predomina la preocupación por el medio ambiente, o una persona social cristiana, o una persona empresario mediano, o una persona empresario grande, o una persona microempresaria, o una persona campesina, u otra persona ganadera, tiene la oportunidad de, en una negociación, expresar sus puntos de vista primarios, pero lo que va a prevalecer es el interés común que nos une a los nicaragüenses, y la Nicaragua del futuro va a ser naturalmente diversa en términos de clases sociales, en términos de intereses sectoriales, de tal manera que el consenso en cuanto al resultado de un proceso de negociación es esencialmente democrático. Hay personas, incluso personas que están en la oposición, que les preocupa esto y lo ven como una vía de la división, más con todo el esfuerzo que podrá hacer Ortega por también dividir a través de agentes, pues, que puede introducir en esa discusión. Usted decía en su escrito último, en su columna del sábado, que el tema que llevó a contradicciones para lograr la unidad sigue en agenda. ¿Esto es normal en una democracia? ¿Qué le podemos decir a la gente que se preocupa, que dice que la oposición está dividida, etcétera, etcétera? Primero, habría que señalar que en términos del monolitismo verticalista que han impuesto Ortega en el orteguismo, que es únicamente una fracción del sandinismo, también ese verticalismo autoritario agita mucho las aguas de la oposición, que son aguas esencialmente democráticas. De tal manera que no tenemos que temer a la discrepancia en la oposición. Lo importante es que prevalezcan los intereses comunes de la nueva Nicaragua que queremos construir. Frente al verticalismo autoritario de Ortega, la Nicaragua del futuro será plural, será multisectorial, pero con una Nicaragua democrática que atienda al interés común, que es alimentado por diversas perspectivas. ¿Qué viene ahora, doctor, después de este impasse que hubo en la Alianza Cívica respecto de los demás integrantes de la oposición? ¿Qué lecciones se aprendieron en esta? Porque hubo una negociación muy dura ahí para firmar esos estatutos, me imagino. Entonces, ¿qué viene? Mira, yo creo que la lección más importante que se aprendió es por parte de la Alianza Cívica, en el sentido de que discrepar tiene un costo político, y la discrepancia, independientemente de las razones que pudo haber tenido la Alianza Cívica, las pagó políticamente. No es lo mismo que una organización de la UNAP o una organización de la Alianza Cívica discrepe, que el hecho de que la UNAP en su conjunto discrepe
o la Alianza Cívica en su conjunto discrepe, porque ambas organizaciones tienen reconocimiento nacional. En el caso de la Alianza Cívica, reconocimiento internacional adicional al reconocimiento nacional, y lo pagarían ambas organizaciones políticamente, precisamente a partir tanto del reconocimiento nacional como el reconocimiento internacional que tienen. ¿Y por qué los otros sectores no asumen esos costos? Es decir, me imagino que todos deberían de pagar costos políticos. Bueno, porque todo depende del reconocimiento nacional y o del reconocimiento internacional que se tenga para pagar más o menores costos. Ahora, quien paga costos gana o pierde en el balance del avance de la unidad. A propósito de lo que estamos discutiendo, una cuestión muy importante es que negarse al caudal de la unidad opositora inevitablemente se paga costos políticamente. Esa es la lección principal de este proceso, porque en el futuro vamos a tener nuevas discusiones democráticas, y es importante que todo mundo tenga en cuenta que en mayor o menor medida se paga un costo. Bueno, doctor, le agradezco mucho su tiempo y haber estado dispuesto para conversar un rato con Nuevas Miradas. Le agradezco mucho su entrevista y estamos a la orden. Ramón, y siempre atento a las nuevas miradas. Muchas gracias, doctor.